Hay un final feliz. No puedo garantizar el mismo final para la película que están a punto de ver. La historia no ha terminado y ustedes, los espectadores, son parte del conflicto. Cómo vamos a combatir el desafío comunista depende de ustedes. Lo que ocurrió en el pasado y lo que ahora ocurre es poco alentador. ¿Qué creen que es esto? Tumultos provocados por comunistas en San Francisco. Miren esas caras, las caras del comunismo en América. Con ustedes, Herbert Philbrick, exagente secreto del FBI. Cuando viajo, aún me encuentro gente que me pregunta ¿por qué son tan duros con los comunistas? Son un partido político como cualquier otro, una minoría y tan incomprendidos. Nosotros no queremos que sean incomprendidos. Por eso hemos hecho este film. Y por eso les digo que son embusteros, taimados, ateos, asesinos irresueltos. Y no es un partido político como cualquier otro. Es una organización ilegal que recibe instrucciones de otro gobierno para destruir al nuestro. Es una conspiración criminal internacional. Es una forma de vida maligna. Revela condiciones similares a una enfermedad que se extiende en forma de epidemia y como una epidemia hay que ponerlo en cuarentena para que no infecte toda la nación. Nadie ha arriesgado su vida como yo lo he hecho. Estoy harto de oír eso. Muchos hombres arriesgaron su vida y vinieron a declarar ante este comité si eran militantes del Partido Comunista o no. Y permítame recordarle que Benedict Arnold también fue miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Está dando por hecho que soy un traidor. ¿Sabe lo que he dicho? No estoy dando por hecho nada. Yo no soy Benedict Arnold. Y es un escándalo que un hombre como yo tenga que presentarse aquí y sea crucificado por la prensa. Me está hundiendo. Tengo 3 hijos. Señor Wyler. Eso es lo que hace. ¿Quiere contestar a la pregunta, por favor? Ya lo he hecho. Conozco mi país. Hola, ¿se acuerda de mí? Soy la responsable del reportaje. Le llamo para ver si se ha decidido ya a dejarse entrevistar ante la cámara. ¿Eso cree? Sí, sí. Pero usted ha sido representante de los agricultores ¿durante cuánto tiempo? ¿15 años? Más de 15 años. Y la gente sabe que es usted trabajador y confían en usted. ¿Cree que si descubren ahora que es comunista van a pensar que ya no es tan buena persona? Sí, sí, lo sé, es un riesgo. Bien, esta es su decisión. Es una decisión que he tenido que tomar. Parte de mi trabajo es estatal o federal. Así que puede que digan, no podemos mantener a una comunista declarada. Pero yo digo, si un día muero, ¿por qué no dejar constancia? ¿Cómo podía ser considerada tan buena antes de mi trabajo y tan mala ahora cuando digo que soy comunista? Creo que es mi deber decir a la gente que me conoce quién he sido, quién soy y por qué lo hago. No es fácil por los amigos y la familia, pero creo que es preferible poner las cartas boca arriba. ¿Qué pensarán cuando sepan que son ustedes del Partido Comunista? Cuando usted se fue, Dan y yo discutimos eso. ¿Ah, sí? Sí, lo hicimos. Creemos que mucha gente se va a sorprender cuando lo sepan. Y me parece bien que los que nos conocen y nos quieren lo sepan, si es que no lo saben aún. ¿Y qué hay de la gente que va a reaccionar mal? A la porra. Eso es lo que pienso. Viendo en rojo.
Historias de comunistas americanos. El comunismo, el gran tabú americano. Entre 1930 y 1950, casi 1 millón de americanos pasaron por el Partido Comunista de Estados Unidos. Van a conocer a algunos en este reportaje. Hemos querido presentar la espina dorsal del partido, hombres y mujeres de la base, militantes durante muchos años. Una generación que alcanzó la mayoría de edad en plena depresión. Adoptaron la decisión de ser radicales, de desafiar la estructura misma de la sociedad. ¿En qué forma ha influido esta decisión en sus vidas? Es la trama de nuestra historia. Y no es una historia sencilla de contar. Muchos de ellos hablan por primera vez abiertamente de su experiencia como miembros del Partido Comunista de América. El cuartel general del partido estaba en la calle 13, en un viejo almacén. En el 5º piso estaba el distrito de Nueva York y en el 9º el comité central. Nunca lo olvidaré. Me dirigí al 5º, me presenté al jefe del distrito. ¿Y se apuntó? Y me hice miembro. ¿Se apuntó y nada más? Nada más. Fue una decisión difícil. No, en aquellos tiempos no era difícil la decisión, la verdad. Lo hice porque, dado el panorama, tenía que ser así. Nadie hacía nada. La imagen que tuve siempre del partido fue la de una organización subversiva, gente escondida, espías, ya sabe, esas cosas que se dicen. Es muy valiente ser comunista y decir, yo fui comunista. Es bastante duro. Por eso le pregunto, cuando se unió a ellos, ¿no tuvo miedo? No, nunca conocí gente como usted dice. Pero sabe a qué me refiero, ¿no? Sí, lo sé, claro que lo sé, pero no. Yo crecí con esa idea de los comunistas. No, entonces no era así. No hacían reclutamiento de militantes en masa para el partido. Tenías que probar que eras una persona valiosa, en quien se pudiera confiar. Yo pensaba que era apta. Era líder de una organización juvenil. Pero se fijaron en mi hermano. No reclutaban mujeres, así que eligieron a mi hermano. ¿No tenían mujeres? Había una. La mujer de un dirigente local. Llevaron a mi hermano a congresos y le dieron información. Pero él no estaba demasiado interesado. Por fin decidieron que necesitaban a alguien que escribiera las actas de las reuniones y cobrara las cuotas. Y se dirigieron a mí. Yo estaba entusiasmada de tener el honor de unirme al Partido Comunista. ¿No le preocupaba que los comunistas hablaran de derrocar al gobierno? En absoluto. No me preocupaba porque era víctima de la discriminación y de la humillación. Yo llegué del sur y pensé, por fin la libertad. Y cuando entré en un restaurante me dijeron, no servimos a los negros. Mucha gente dice, cuando eres radical, vuelve al lugar de donde has salido. Pues bien, si yo volviera al lugar de donde he salido, volvería a Hill Street, a Orange, Nueva Jersey, y al 30 de enero de 1915. Allí nací. Otra gente dice que presumo de ser un negro de barrio bajo. Mi familia estaba en el arroyo. Deseábamos salir de la miseria. Hubiéramos estado más que encantados de poder salir del arroyo y subirnos a la acera. Eso era en plena depresión, 1932, 33 y 34. El 70% de los hombres negros de Harlem estaban en paro. Para que mi familia pudiera subsistir, mi hermana y yo tuvimos que trabajar. Y lo mejor que encontramos fue de bailarines en el Cotton Club de Harlem. Estaba decorado como una plantación. Era un espectáculo de negros, con camareros negros, pero con clientes blancos. Querían sentirse como amos de esclavos. Iban a que les divirtiéramos con nuestro meneo de caderas, nuestro exotismo y nuestra sensualidad expuestas ante ellos.
No pude soportarlo. Pensé, ¿qué pasa en este país para que tengamos que luchar y bailar por $35 a la semana, mientras que la gente del centro de la ciudad llega en smoking y trajes de noche, con corbata blanca y cuello duro, diamantes y demás, y podían gastarse $1000 en una noche de diversión? Así que aprendí directamente de la vida cuáles eran las diferencias. Y cuanto más comunistas conocía, más me gustaba lo que decían y lo que hacían. Porque vi que de todos los que hablaban de resolver problemas, de programas de ayuda y demás, ellos eran los que se ponían a la cabeza en cuanto había huelga. Se ponían en cualquier calle, la 14, la 42, la 34. En cada barrio había un hombre hablando desde una tarima. La clase trabajadora y la clase capitalista no tenían nada en común, nada. Y te ponías a considerarlo. Y ellos insistían en que estábamos explotados. Y al final tenías que sentarte y escuchar. Y decías, señor, eso es verdad, esos hijos de puta comen solomillos mientras que nosotros comemos hígado y malo. People are queer, they're always going, scrambling and rushing about. Why don't they stop someday, address themselves this way? Why are we here? Where are we going? It's time that we found out. We're not here to stay, we're on a short holiday. No se necesitan trabajadores. It's just a bowl of cherries. Don't take it serious, it's too mysterious. But this country is coming to, I sure would like to know. If they don't do something by and by, the rich will live and the poor will die. Doggone, I mean the panic is on. No pasaba un día sin que algún comunista dirigiera en cualquier barrio una delegación de unas 25 personas hasta el Comité del Bienestar Público o cualquier otro. Estas gentes tienen hambre, alimentadlos, dadles algo de comer, o dadles dinero, o haced algo. Esta era la clase de actividades. Cuando llevas a un grupo de 25 o 30 personas que no saben nada, que no saben si el comunismo era una enfermedad o qué diablos, y les llevas, por ejemplo, ante el director de bienestar y el hombre da un salto en su mesa y pierde los estribos, eso es un éxito, y eso es lo que ocurría en aquellos tiempos. Y la gente, todos, salíamos victoriosos. Si consigues dinero, consigues comida, y así nos hacíamos populares. La gente confía más en los que hacen algo por ellos. Al final tienen que reconocer, al contrario de lo que he oído de los comunistas, los rojos no son tan malos. Mira lo que han hecho por mí. La policía dispersa las amenazadoras masas comunistas en la batalla de la alcaldía. Empiezan pacíficamente hasta llegar al ayuntamiento, pero pronto las cosas empiezan a ponerse feas. Unos 1000 rojos desobedecen las órdenes de la policía de despejar. Las órdenes se hacen cumplir y se llevan por delante a algunos comunistas. A la policía le cuesta trabajo, pero logran dominarlos. Y la manifestación de rojos, una vez más, muerde el polvo. He estado en manifestaciones y he visto a la policía montada cargando contra los manifestantes y a los caballos pasar por encima de la gente. Personas aporreadas. ¿Por qué? Porque pedían pan y trabajo. Y para mí era suficiente. De eso trataba el movimiento, de ayudar a la gente a luchar contra la opresión. Nos poníamos en situaciones que consideradas ahora me asustan. Aporreaban las cabezas sin piedad. Corría la sangre por el suelo. Pero no se nos ocurría no ir. Sabíamos a lo que nos exponíamos. Nos jugábamos mucho y mucho era el entusiasmo. Era muy fácil comprometer toda tu vida en aquellos momentos. Todos los viernes por la mañana iba a una fábrica de aviones y repartía octavillas. Y 2 veces por semana, porque entonces aún estaba en la universidad, las repartía en Sailor Gate, en la universidad o en cualquier otro sitio.
No me parecía una labor divertida, pero lo hacía porque sabía que era importante, muy importante, y me obligaba a mí misma porque sentía que era necesario. ¿Alguna vez tuviste que hablar, participar en algún mitin en la calle? Oh, sí. A mi marido le tocó hacerlo en las avenidas. Imagínate en Richmond, rodeados de gordas de la clase media que iban a hacer las compras del sábado. Y él se subía a un cajón y gritaba: ¡amigos! Yo me moría. Al principio, si nunca te has subido a una tarima, es un poco violento. Te subes y miras alrededor, especialmente cuando el que precede dice: y ahora hablará Bill Bailey, miembro del Sindicato de Trabajadores del Mar. Eso te da mucha fuerza. Te pones de pie y ves unas 200 caras. Nadie se ríe, no hay expresión en sus caras. Nada. No sabes si te van a arrojar el sándwich que tienen en la mano o qué. Y se supone que tienes que transmitirles tu fuerza, agitarlos, conseguir que salgan a gritar, que rueden las cabezas. Y allá arriba se te seca la garganta y la verdad es que te echas a temblar. Te sientes a punto de desmayarte. Lo único que se te ocurre es: ojalá me tragara la tierra. Pero al final, como ocurre siempre, coges aire y sueltas la primera palabra. Y la segunda te sale más fácilmente. Y ya has dicho: compañeros trabajadores. Y así poco a poco vas entrando en situación. Siempre pasa lo mismo. I'm glad you asked me my story. I have a story to tell. How rising in union and giving my heart brought great joy, then living in a world that is fair is the vision we hold. In honor and peace where we all share the load. Where struggling for change is a natural thing. To keep to our promise, to bring true our dreams. I'm glad you asked me my story. I have a story to tell. Bum, 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 bum. I'm glad you asked me my story. I have a story to tell. Las distintas delegaciones del partido en todo el país escogían los líderes con más posibilidades. Los seleccionaban entre trabajadores del mar, de los puertos, estibadores, camioneros, trabajadores textiles o del caucho. Escogían los de mayor potencial. Cualquier hombre o mujer que pudiera llegar a convertirse en un buen líder si tenían cierta formación. Había unos 60 estudiantes y 6 teníamos una instrucción especial porque veníamos de las fábricas, de las minas, y sentarnos de pronto en una clase durante 5 o 6 horas no nos hubiera servido de nada. Yo me habría dormido.
En mi situación en aquellos tiempos, el saber que había sido seleccionado para ir a un curso fue una gran responsabilidad. Sabía que tenía que aprender. Me decía, Stanley, tienes que ir. Y no importa lo que te cueste, tienes que quedarte y aprender. Mi tutor se enamoró de mí porque estábamos siempre juntos, supongo. Y me convenció para que me casara con él. Literalmente me convenció. Y otros compañeros también le ayudaron. ¿Qué quiere decir con que la convenció? Dijo que debía aceptarle, que formaríamos un gran equipo y que por qué tenía que volver yo a la fábrica. Y yo pensé que no era mala idea. Había pasado un cursillo de 6 meses. Ya era una revolucionaria formada. ¿Por qué tenía que volver a la fábrica? Y además era guapo y buen bailarín. Y eso influyó. Y dije, bien, acepto. Se celebraba el Congreso del Partido Comunista del Estado de Ohio cuando finalizó el curso. Acudimos a él y preguntamos por nuestras misiones ahora que éramos revolucionarios entrenados. Y no sabían dónde ponernos. Entonces sugirieron que yo volviera a la fábrica y mi marido fuera el organizador local y que yo le mantuviera. Y ese fue el final. Dije que nunca haría una cosa así. Cuando terminé el cursillo de 6 semanas, salí entusiasmado, dispuesto a volver a Harlem y empezar la revolución por mi cuenta. No teníamos crisis de identidad. No nos preguntábamos cuál era nuestro papel, nuestro destino o cómo realizarnos personalmente. Teníamos la absoluta convicción de que éramos la vanguardia que estaba destinada a conducir a la clase trabajadora americana a una revolución socialista. No nos preguntábamos quiénes, qué éramos o qué hacíamos. Conocíamos el sentido de la vida. Teníamos las respuestas. Dorothy entró en el partido a los 14 años. Como otros muchos comunistas, fue sindicalista desde 1930. Principalmente trabajaba con los obreros del campo, cuyos sueldos y condiciones de trabajo eran de los peores del país. En mayo de 1937 fue enviada para apoyar la huelga de recolectores de algodón en el sur de California. Me alojé en casa de uno de los trabajadores y dormía en un somier de hierro junto a 4 niños. Llevaba una vida muy dura, en constante lucha por la simple subsistencia. Lo primero que hicimos fue convocar una asamblea masiva, con la participación de todos. Maridos, mujeres, niños. Tenían que aprender a organizar aquella huelga. Tenían que aprender que podían mejorar sus vidas si se organizaban. Les sugerí que empezaran por describir las reivindicaciones más importantes. Aquella gente hablaba con el corazón. Y observando la audiencia, sentí una especie de alegría. Eran gentes en unas condiciones de vida desesperadas que habían descubierto el significado de la unidad, el significado de la solidaridad, de la comunicación. Estábamos unidos, oradores y huelguistas. No eras tú y él, sino nosotros. No recuerdo a nadie que lo tomara como un sacrificio. Quiero enfatizar el hecho de que nos enriquecimos más, aprendimos más que con ninguna otra experiencia en nuestra vida. Muchas de sus preguntas me han hecho pensar en aquellos años, de lo que yo llamo mi radicalismo juvenil. Y es estupendo. A menudo pienso en esa etapa. Aunque no quiero dar la impresión de que aquellos fueron los mejores años de mi vida, los recuerdo como una etapa más. Al igual que pasé una adolescencia y una niñez. En 1930, Carol trabajó como periodista para el Midwest Daily Record, periódico comunista que se publicaba en Chicago.
Uno de los reportajes que me encargaron fue una huelga de aparceros en Swampis, Missouri, cerca de Sikeston. Estos aparceros se habían instalado junto a la autopista para airear sus problemas. Colocaron sus pertenencias a los lados de la autopista. La idea era que cada coche que pasara llevara su mensaje a Washington o a quien procediera. Cuando contó la historia en aquel entonces resultaba una historia dramática. He escogido algunos párrafos. Quiero leerlos porque creo que es importante. Sikeston, Missouri, 13 de enero. Los aparceros envían una petición de ayuda a través del cerco de terror que los rodea para que les sean enviados alimentos y provisiones que acaben con el hambre en las plantaciones. Hoy, hombres negros y blancos ven la muerte próxima. Los enfermos y los hambrientos se apiñan en endebles e improvisados refugios. Los campesinos desahuciados con sus mujeres y sus hijos se enfrentan a la pobreza y el hambre. En hogueras junto a la autopista chisporrotea las últimas lonchas de tocino y el último puñado de judías. Sí, ciertamente fue impresionante. Y lo escribí sin querer ser melodramático. Pero la verdad es que las condiciones eran tales que no pude describirlo de otra forma. Todas las noches, Carl escribía cartas a su mujer contándole la historia de los aparceros. Cuando nos las leyó a nosotros, hacía años que no las releía. Durante todo el día he oído hablar a los colonos y sus partidarios, policías, tropas del Estado, burócratas y escribientes. Cuando dicen negro, amigo de negros, linchamiento, agitador, comunista, piensan en violencia, y todo dirigido contra unos cientos de personas tranquilas y maravillosas. Gente sencilla, pacífica, inteligente, honrada, que se muere de hambre en unas marismas, como si algo horrible estuviera a punto de ocurrir. Esta mañana he ido a ese lugar sombrío donde están reunidos los aparceros. Llovía sin parar y me he sentado en una de esas tiendas y hemos hablado y les he ayudado a colocar las cacerolas allí donde las goteras eran mayores. Algo dentro de mí canta y dice: arriba, parias de la tierra. Hoy he escuchado historias que te helarían la sangre, y en todas estaban presentes la depravación y el salvajismo. Como en la de aquel colono que mató a palos el cerdo de un aparcero porque estaba en sus tierras. O aquel aparcero que fue atado a un poste y golpeado hasta morir. Y aquel pequeño de color que tenía hambre y robó unas judías y fue golpeado y obligado a trabajar en el campo durante una semana para reparar el daño. Por momentos estas historias me han arrancado el corazón y me han conmovido como pocas cosas lo han hecho en mi vida. La suerte de estas gentes en manos de un sistema tan estricto y cruel, tan implacable y poderoso como es la autocracia de los colonos, es una historia que te repetiré durante semanas cuando vuelva a casa. I don't want your millions, mister. I don't want your diamond ring. All I want, just the right to live, mister. Give me back my job again. I know you have the land deed, mister. The money is all in your name. But where's the work that you did, mister? I'm demanding back my job again. So I don't want your millions, mister. I don't want your diamond ring. All I want, just the right to live, mister. Give me back my job again. Think me dumb if you wish, mister. Call me green or blue or red. Los comunistas causaron fuerte impacto en una época. Muchas reformas que hoy consideramos obvias salieron a la luz pública por primera vez gracias al Partido Comunista y los miles de hombres y mujeres que trabajaron para él.
Organizaron comités de paro, impulsaron la seguridad social y el seguro de desempleo. El partido luchó contra la segregación y la discriminación, que eran práctica aceptada entonces. Muchos latifundistas y hombres de empresa racistas tuvieron que enfrentarse a sus piquetes, boicots y sentadas. En el sur, los comunistas protestaron por los linchamientos y trabajaron en pro del derecho al voto de los negros. Quizá el mayor impacto de los comunistas fue en el campo laboral. En 1930, las principales industrias norteamericanas empezaban por primera vez a organizarse, y los comunistas jugaron un papel primordial. Desde el automóvil a la siderúrgica, del mar a la minería, los organizadores comunistas se encontraban entre los más dedicados y preparados, y en muchos de los nacientes sindicatos se elevaron a la categoría de líderes. Pero en ciertas cosas los comunistas atacaban las costumbres americanas y empezaron a levantar sospechas. Su partido fue repetidamente acusado de no estar realmente comprometido con los intereses americanos, sino de intentar promocionar a la Unión Soviética. Y todos hemos visto manifestaciones en las que los comunistas llevaban pancartas de Lenin, Stalin y decían en defensa de la Unión Soviética. ¿Por qué lo hacían? Creo que eso se debía a que la Revolución Rusa tuvo una influencia increíble en todos los izquierdistas de este país en 1917. Esto es difícil de comprender hoy en día. Ha existido un gran movimiento socialista en este país, pero el socialismo fue un sueño, no llegó a existir. Surgieron generaciones de comunistas que creían que la Unión Soviética no solo era la expresión de la primera conquista, la primera victoria de la clase obrera, la demostración de que se podía construir una sociedad sin jefes, sino que también era el ejemplo de todo lo mejor, lo más puro y lo más deseable. En los años 30 todo el mundo conocía a alguien que había estado en la Unión Soviética. La Unión Soviética había hecho una gran promoción turística y miles de personas iban allí. La mayoría eran profesores que lo podían pagar. Contaban que no había discriminación racial ni desempleo. Se hablaba de una sociedad igualitaria que no tenía mucho que ver con lo que teníamos aquí. En los años 30 la gente era plenamente consciente de la enorme disparidad entre pobres y ricos, entre escasez y abundancia. Éramos leales a la Unión Soviética, aunque eso no nos impedía sentirnos leales a americanos. ¿No les convertía eso en antiamericanos? En absoluto. Estábamos interesados en mejorar. Nos preocupaban los intereses de los americanos, que para nosotros eran los de la gente corriente. Nos considerábamos pequeños demócratas. Creíamos de verdad en el ideal americano. Si escuchabas una conversación entre 6 o 7 personas, siempre se oía a alguien decir: ¿eso lo han hecho en Rusia? No hay desempleo en Rusia, todo el mundo trabaja en Rusia. Si pasa en Rusia, ¿por qué no puede pasar aquí? Lo decían americanos normales. Los comunistas americanos no solo se inspiraban en la Unión Soviética, también aceptaban su liderazgo. La estructura misma del partido fue diseñada a partir de la experiencia soviética. Lenin había dicho que se necesitaba un nuevo tipo de partido para derrocar a la clase capitalista. Debía ser como un ejército, con una clara jerarquía de mandos. Una vez tomada una decisión, no se permitían desviaciones. Los comunistas americanos aceptaron que las órdenes vinieran de arriba abajo y debían ser cumplidas. Como los bolcheviques en los tiempos difíciles del zar, muchos comunistas mantenían su militancia en secreto. Nuestros vecinos, la gente que teníamos cerca, no sabían que éramos militantes. Muchas veces ni la gente con la que trabajábamos sabía que pertenecíamos al partido. En el caso de que sus vecinos lo hubieran sabido, ¿los hubieran rechazado? Creo que la idea del partido era que no tenías que ir por ahí diciendo que eras un militante. No era necesario. Tú solo cumplías tu misión.
Si dices yo soy comunista y vas por ahí con un letrero que lo diga o un brazalete, los trabajadores no están preparados para entenderlo. Pero si les dices no tengas miedo de la palabra comunista porque a ti también te llamarán comunista. Si discutes con tu tendero por el precio del pan, te dirá ¿qué eres, comunista? ¿No te gusta América? Pero luego si alguien les dice que es usted comunista, al enterarse pensarían que les había engañado. Al principio... No es así. Me respetan por lo que soy. Pero pensarían que no había sido sincera. ¿Cómo iban a enterarse de que era comunista? Suponga que alguien va y les dice que lo es. Sería su palabra contra la mía. No vendrían a preguntarme. En muchos aspectos llevas una vida secreta. Por ejemplo, en tu trabajo. A menos que trabajes para una organización de izquierdas. Pero no es así por lo general. A la gente no le cuentas tus inclinaciones políticas. Nos echarían del trabajo y no podríamos vivir. Pero creo que hay algo más. Y es que no se puede ser efectivo políticamente si no se exponen las ideas abiertamente. No podíamos acceder a ningún sindicato, ni a ningún otro tipo de organización. No se hubieran fiado de nosotros, porque había un profundo sentimiento anticomunista en el país. A mi modo de ver, eso fue un gran error del pasado. Pero entonces solo pensabas que era preciso. Y de hecho, no declarabas tus ideas hasta que no estabas en un grupo suficientemente grande como para sentirte segura. Recuerdo los mítines del Madison Square Garden. Había más de 20.000 personas en un mismo lugar. Gritaban los mismos eslogans con un enorme entusiasmo. Cosas como esta te hacían sentir que eras parte de algo grande y te sentías útil porque sabías que con tu pequeño esfuerzo no se conseguirían enormes logros para la revolución, pero que junto a las otras 20.000 personas serías capaz de hacer oír tu voz en el mundo. Hechos y resultados empiezan a revelarse y ya son detectados por las masas. No tendréis que dar complicadas explicaciones nunca más. El pueblo ve y comprende que lo que necesitan es una voz que se manifieste por ellos y una organización que los una. El pueblo marchará hacia adelante y con ayuda del pueblo obtendremos la victoria. Tenías la impresión de que había un gran entusiasmo de fondo. Santo cielo, en solo un par de años. En una ocasión, me da vergüenza contarlo, un amigo judío me preguntó, tenía mucha confianza en mí, me dijo, Bill, ¿cuándo crees que llegará la revolución? Y le dije, según lo veo, calculo que en unos 5 años. Dijo, gracias, espero vivir para ver ese día. Aguantaré hasta entonces. Usted creía que iban a cambiar el mundo, ¿verdad? Y trabajó mucho para ello. Algunos dicen que los comunistas son demasiado dedicados, siempre al pie del cañón, nada de diversión, solo trabajo y más trabajo. Eso son tonterías. Así solo son algunos miembros del partido. ¿Pero usted no es así? No. No. Siempre tuve tiempo para descansar. Y muchos de mis camaradas pensaban que descansaba demasiado para ser un líder del partido. ¿Y eso le causó dificultades? No fue ningún problema para mí. Porque sabía cuándo divertirme y cómo divertirme. Y lo incluía en mi agenda, aunque tuviera que trabajar 18 horas. Siempre pensé que solo trabajar y no divertirse me convertiría no solo en un hombre aburrido, sino también triste. Y no quería ser triste. ¿Ni siquiera siendo comunista? Sobre todo, porque yo decía a la gente, únete al partido y goza la vida. Adquiere un mejor conocimiento de la vida. La vida debe ser alegre. ¿Crees que vives una contracultura? Parece una broma, pero creamos una contracultura en los 30 y los 40 que yo me atrevo a afirmar que fue más poderosa y más completa que la generación de los 60 pensó que había creado.
Había picnics, bailes, fiestas. Cantábamos mucho. Uno podía vivir intensamente la vida dentro de esa cultura. No había líneas divisorias entre lo personal y lo político, entre lo privado y lo social. Todo estaba entrelazado y entremezclado. Los seres queridos también formaban parte de esa vida. Tus amigos, tus familiares y los niños que crecían. Tenías una especie de mundo que de verdad te ofrecía muchas cosas. Aún me emociono al pensar en el orgullo y en los sentimientos que nos movían. Marchábamos por las calles con orgullo, pensando que éramos importantes. El 1 de mayo era una gran fiesta. Recuerdo que cuando nuestros hijos eran pequeños, los solíamos llevar en los hombros. Había algo que nos hacía vibrar y significaba mucho para nosotros. Ese día parecía que Nueva York nos pertenecía. Había miles y miles de personas. Había poetas recitando en la calle. La sección cultural del John Reed Club hacía las pancartas para diferentes organizaciones. Tremendo, tremendo, era algo tremendo. El socialismo no fue el único movimiento político que se desarrolló durante la Depresión. En Italia y en Alemania, los fascistas subieron al poder en medio de promesas para resolver la profunda crisis económica. Los comunistas del resto del mundo hicieron de la lucha contra el fascismo su objetivo prioritario. La primera batalla contra el fascismo no comenzó con la Segunda Guerra Mundial, sino en España. En 1936, los militares españoles se levantaron contra el gobierno de izquierdas democráticamente elegido. La guerra civil estalló. Mientras las democracias del oeste se quedaban al margen, Hitler y Mussolini se pusieron al lado de Franco y le suministraron armas y ayuda. Hitler se estaba haciendo poderoso. Se perseguía a los judíos. Y no había nada que me hiciera sufrir más que ver reír a un nazi. Se reían mientras corrían detrás de pobres judías desnudas por la calle, lanzándoles escupitajos y excrementos. Luego las echaban al suelo cogiéndolas por el cuello. Escribían judíos en todas las ventanas. Y sabe, yo miraba todo aquello como si se lo estuvieran haciendo a mi propia familia. Quiero decir que si lo hacían a los judíos, podían hacérselo también a mi madre. Y esos hijos de puta no podían hacerlo. Yo tenía que hacer algo, ¿sabe? Y me dije, no importa cómo, tengo que ir a España. Cuando se es comunista y trabajas en la calle, siempre hay un policía, un detective, y siempre hay violencia autorizada. Pero no te está permitido responder. No puedes devolver el golpe. Sabías que si te ibas a España, que si te convertías en soldado y llevabas un arma, y yo sabía cómo manejarlas, sería diferente. Allí estarías legalmente. Unos 3.200 americanos, junto con otros 40.000 hombres y mujeres de todo el mundo, se unieron a la lucha en España. Estas brigadas internacionales fueron organizadas en un principio por el movimiento comunista en un intento de contrarrestar la superioridad militar de Franco. Las fuerzas de Franco recibían cada vez más medios y medios más sofisticados, en forma de aviones, tanques, artillería, desde Italia y Alemania. Recuerdo que después de haber sido yo herido, unos cuantos de los nuestros cruzaban por un campo y 9 aviones les bombardearon, y solo eran unos pocos. Si podían permitirse un gasto de municiones así, te puedes hacer una idea del desequilibrio que había.
Teníamos 3 armas por cada 300 hombres. Sé que es increíble, pero es verdad. Debía ser muy difícil luchar en esas condiciones. No luchaban, morían. Murieron cientos esa noche. En una noche. El Jarama está en una colina. El plan era bombardear con artillería la colina y luego tomarla. Así que los muchachos fueron allá. No sé cuántos murieron y cuántos resultaron heridos. Aquellos de nosotros que nos habíamos quedado, tuvimos que salir a buscarlos y traerlos para trasladarlos en ambulancias pedidas urgentemente. ¿Cómo se sintió aquella noche? Pues aquella noche, ayudando a hombres heridos y desmoralizados, no pude pensar en nada. Solo intentaba ponerlos a salvo. No me gustaba la idea de resultar herido. ¿A quién le gustaría? Pero si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría, porque sé que fue una buena causa. Y cuando hay que demostrarlo, una cosa es la teoría y otra más importante la práctica, en ciertos casos y en ciertos lugares. Los republicanos quedaron sin suministros ni armas. Pidieron ayuda una y otra vez, pero nadie escuchó. En la primavera de 1939, España sucumbió ante Franco. En unos meses, más de 150.000 personas fueron fusiladas. Representaba la esencia de todo aquello por lo que habíamos luchado. Todo lo que habíamos hecho había sido destruido. Y creo que nos dimos cuenta de que era el preludio de una guerra, probablemente mucho mayor. Y en efecto, así fue. Inglaterra, Francia y los Estados Unidos permanecían a la expectativa mientras Hitler avanzaba en Europa. La Unión Soviética pidió repetidas veces un pacto de defensa mutua que detuviera el avance del fascismo, pero Occidente lo rechazó. En 1939, los soviéticos cambiaron repentinamente de estrategia y firmaron un pacto de no agresión con Alemania. El Partido Comunista Americano cambió consecuentemente de actitud. Muchos se sintieron traicionados por este brusco cambio de política y numerosos militantes y simpatizantes abandonaron el partido. En el año 1941, Hitler invadió Rusia. Los Estados Unidos fueron atacados y la Segunda Guerra Mundial cambió su rumbo. Los Estados Unidos y la Unión Soviética se encontraron siendo aliados. José Stalin fue declarado Hombre del Año por la revista Time. Pero el alegre encuentro de soldados rusos y americanos que señaló el fin de los nazis también marcó el comienzo de una nueva era. Desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático, ha caído un telón de acero que atraviesa el continente. En 1947 se inicia una nueva era política en América. Un congreso de mayoría republicana por primera vez en 14 años. De trascendencia internacional son las primeras palabras del nuevo portavoz de la Casa Blanca que expresa la nueva actitud. No hay lugar en el gobierno de los Estados Unidos para nadie que asocie la causa comunista o cualquier otra forma de absolutismo con nuestro sistema americano. 1947 mostraba la desesperación de Europa. Entre tanta miseria, el mundo se dio cuenta de que la Rusia soviética había encontrado el caldo de cultivo para el terrorismo rojo. Mientras los comunistas sacaban partido de la agonía de Europa, el presidente Truman lanzaba el desafío de América.
Mientras los comunistas sigan amenazando la propia existencia de la democracia, los Estados Unidos deben permanecer lo bastante fuertes para ayudar a aquellos países de Europa que se ven amenazados por el control comunista y el imperio del Estado policial. La juventud americana responde a la segunda llamada a filas en un periodo de paz. 9 millones de jóvenes se alistarán en 3 semanas y todos, al cumplir los 18 años, serán obligados a inscribirse. Vivimos una época crítica y explosiva. Llevamos armas por la necesidad de que el poder militar nos defienda de la agresión comunista. América despierta. La Guerra Fría es una guerra real. Nikolai Lenin dictó a sus seguidores el plan para la conquista del mundo. Primero tomaremos la Europa del Este, después las masas de Asia. Finalmente cercaremos el último bastión del capitalismo, los Estados Unidos de América. ¿Caerán los Estados Unidos? Sí, esto podría ocurrir. Y nuestro pueblo podría verse avanzando a tientas entre los escombros de sus casas y recogiendo basura para su sustento. La libertad fluye del corazón de cada americano. Pero para nuestros soldados, el invasor amenazante podría golpear ferozmente al mismo corazón de la libertad. Libertad. Una fuerza poderosa que se escucha en todo el mundo. Aquí está nuestro ejército. Desde los más recientes reclutas a los más poderosos altos mandos. Por ellos, por su entrega altruista a nuestra causa. Por ellos otra vez, en el Día de las Fuerzas Armadas. Siempre tuvieron su coco. Ahora son los rusos. Antes fueron otros. Ahora son sin duda los rusos, los comunistas. Nos van a atacar, estamos indefensos. Tenemos que comprar más submarinos, más armas. Y la gente cae en la trampa. Y empiezan a temer que el comunismo acecha, que los comunistas están hasta en la sopa, que hay infiltración comunista en las escuelas, porque esa es la intención. Que les den lo que quieran, más buques de guerra. Que les den todo el dinero que quieran. Y desgraciadamente la gente se traga esto. Lo creen y lo creerán hasta el día que desaparezcan de la faz de la tierra. Había que preparar a una nación para que pensase de un modo determinado. Y la solución fue una guerra fría contra Rusia. ¿Por qué una guerra fría contra Rusia? Por ser comunista. Entonces, si es contra los comunistas, también es una guerra civil. Porque como los de aquí son espías, los comunistas de aquí son espías, decían. Había que sentar unas bases. Y se hizo aplastando a los sindicatos progresistes, aplastándolo todo, creando un clima de histeria que movilizara al pueblo en la dirección que querían que se movieran. Tengo una lista de unos 100.000 subversivos de este país, recopilada bajo mi supervisión y dirección. Crearemos un comité bipartito para acabar con los comunistas, rojos, socialistas y otros que no creen en la forma de gobierno de América o en nuestro sistema de libre mercado. Al desfile anual del Día de la Lealtad en Nueva York asiste el general del ejército Douglas MacArthur. A lo largo de la Quinta Avenida, los desfilantes portan orgullosos las banderas al tiempo que afirman su lealtad a los Estados Unidos de América. No es un día de fiesta para Moscú o sus simpatizantes. Los cientos de miles que saludaban el desfile de 2 horas se mostraban completamente de acuerdo con el espíritu de lealtad de los que marchaban. En 1950, el mundo vio la cara brutal del comunismo. Union Square, Nueva York, fue el escenario de la violencia roja. De sus filas saldrían los saboteadores, espías y revolucionarios en el caso de que América se viese forzada a la Tercera Guerra Mundial. El peligro latente que amenaza nuestra seguridad es enorme. En efecto, hay 25.000 agentes extranjeros en potencia en los Estados Unidos. El FBI está realizando un gran esfuerzo manteniendo alerta a su gobierno y advirtiéndole constantemente de los planes de los conspiradores comunistas. El FBI me seguía a todas partes. Hasta entraban en mi oficina. ¿Se refiere a la época McCarthy? Sí, claro. Me seguían desde que salía por esa puerta. Subían al metro conmigo. Entraban en el edificio donde yo trabajaba. Yo les decía, ¿subís conmigo hasta mi oficina? Respondían, no, ya nos veremos. Ibas por la calle, un tipo te abordaba y te decía, usted es Hunter, ¿verdad? Señor Hunter, ¿puedo hablar un momento con usted? Y le decías, porque ya sabías de qué se trataba. Yo le decía, no puede hablar conmigo, porque estoy en Nueva York y ya hablé bastante con ustedes en Chicago.
¿por qué no se larga y me deja en paz? Oh, espere un momento, señor Hunter, no se ponga así, espere. Entonces se acercaba a otro tipo, un tipo grande, fuerte. Se acercaba a toda prisa y decía, ¿qué pasa aquí? Y eran ya dos. ¿Qué es lo que pasaba? Que me estaban fastidiando. Lo estaban viendo todos los vecinos y la mitad de ellos no me hablarían en 6 meses porque era un rojo. Y ellos eran del FBI, unos héroes. Tuve que hablar con mis hijos. Les advertí que podían abordarles, que supieran que sus padres nunca hicieron nada malo. Todo lo contrario, que lo que hacíamos era ayudar a la sociedad. Me sacó una placa y me dijo, señor Seeger, soy del FBI. ¿Quiere hablarnos de la conspiración comunista? Me encogí de hombros y dije, no, gracias. Lo mismo podía haberles contestado. No sé nada de una conspiración. Buddy Guthrie tuvo mejor idea. Fui a ver a Buddy, hablamos y compuso una canción sobre el tema. El FBI llama a su puerta y yo dice, soy tan estúpido de dejarles pasar. They asked, would I fight for my country? I answered the FBI, yea. I will point a gun for my country, but I won't guarantee you which way. I won't guarantee you which way. I won't guarantee you which way. I will point a gun for my country, but I won't guarantee you which way. Dije, ¿qué desean? Y uno dijo, queremos hablar con usted sobre su viaje a Rusia. Y dije, con mucho gusto les hablaré de mi viaje a Rusia. Pero antes me gustaría hablar de otras cosas con ustedes. Por ejemplo, de por qué ustedes los blancos traen la droga a los jóvenes de este barrio. ¿Quieren que hablemos de eso? Con mucho gusto, yo les hablaría de eso. ¿O quieren que hablemos de la cantidad de hombres en esta comunidad que pierden su trabajo o que no tienen trabajo? ¿Hablamos de eso? Yo les hablaré de eso. O hablamos de los jóvenes negros que no tienen trabajo y que nunca lo tendrán a causa del sistema. ¿Quiere que hablemos de eso? Yo podría hablarles de eso. Y ahora, malditos hijos de... Bueno, no voy a repetirlo. Lárguense de aquí y no se les ocurra volver. Le di un empujón y se tambaleó mientras el otro trataba de sujetarle. Y se marcharon a toda prisa. Y les grité, es muy peligroso para los blancos venir a este barrio al anochecer. Así que tengan mucho cuidado si vuelven por aquí. No sea que les hagan picadillo en un callejón. Todos los vecinos habían salido a mirar. Y cuando habían desaparecido, un vecino gritó, señora Woods, es posible que vengan otros dos, pero seguro que estos no. Bill Bailey. Y dije, sí. Me acerqué a la escalera. A veces me resulta difícil recordar a una persona, especialmente si no está vestida como estás acostumbrado a verla. Cuando estás trabajando todo el mundo te suena, conoces a todos. Pero una vez que se pone en un traje y una corbata, le pierdes la pista. Y me dijo, tengo algo para ti. ¿Ah, sí? ¿Qué es? Sube. Supuse que era algún fogonero que conocía o no sé. Y va y me dice, toma, lo cojo y lo leo. El Comité de Actividades Antinorteamericanas requiere su presencia en el ayuntamiento tal y tal y tal día. Y así fue. Era una citación y le dije, vale. Y el tipo se largó. Le dice, gracias, hijo de puta. Su nombre, por favor. William J. Bailey. Creo que puedo ahorrarle mucho tiempo a este comité si me permiten leer una declaración que he redactado. Si se me permite leerla. ¿La escribió usted mismo o se la escribió alguien? Sé cómo redactar mi propia declaración. ¿Por qué me hace esa pregunta? ¿Le parezco un idiota o un estúpido? Yo la escribí. En el año 1946 actuó usted como coordinador de los trabajadores del mar en la costa oeste para el Partido Comunista. ¿Dónde ha obtenido esa información? ¿Es falsa? ¿Dónde ha obtenido esa información? ¿Es errónea? Señor presidente, me niego a contestar a esa pregunta o a cualquier otra que tenga que ver con nombres de organizaciones o cualquier otra cosa. Lo que más deseaba era subir allí y decirles, idos a hacer gárgaras y quitaros de mi vista. Y si me hubieran hecho la pregunta de rigor, ¿es usted comunista?, me habría gustado contestar, sí, hijo de puta, y me siento muy orgulloso de ello. Pero allí no se podía hacer eso.
¿Por qué no? Porque entrabas en su juego. ¿Es usted comunista? Y si contestabas a esa primera pregunta, tenías que contestar a otra y otra y otra y otra. No se podía contestar solo a las que tú quisieras. ¿Es usted miembro del Partido Comunista? Francamente, señor presidente, no creo que sea asunto suyo. Y le doy la misma respuesta que le he dado al FBI, a la Brigada Anticomunista y a la policía y a todo el mundo, que no es asunto suyo. Que quede constancia de que el testigo ha levantado la voz en desacato a este comité. Cuando salí, alguien dijo, te he oído en la radio. ¿Cómo se puede hablar así a un senador o a un diputado? ¿Les pareció mal que les gritara? ¿Y usted qué pensó? Dije que además de la voz habría levantado la silla y se la habría tirado a la cabeza a ese cretino. Le concedemos el derecho a negarse a contestar a cualquier pregunta que usted crea que pueda incriminarle. ¿No le parece que la Constitución me obliga a decir unas palabras del origen de todo esto? Soy un estudioso de la historia americana desde hace años. Señor Fass, solo se le pide que conteste a las preguntas. No queremos escuchar un discurso de alguien que se niega a declarar si es o no miembro del Partido Comunista. No vamos a escuchar una conferencia sobre la Constitución de los Estados Unidos. No creemos necesitarlo. Conteste a la pregunta. Señor, esa pregunta no es tan simple. Es una pregunta que nos lleva a las raíces de América. Le haremos otra más simple. Aquí tiene otra más simple que no admite discusión. ¿Cree en el derrocamiento del gobierno de los Estados Unidos por la fuerza o la violencia? Me niego a contestar a esa pregunta. Y baso mi negativa en el privilegio que se me ha concedido y en la quinta enmienda. Y de acuerdo con sus palabras, señor, me gustaría que se me permitiera explicar ese privilegio y lo que significa. ¿Y por qué lo estoy evocando? Todos lo conocemos. No creo que nadie lo conozca. Muy poca gente lo conoce. ¿Por qué no se me da la oportunidad de declarar esto? Escriba un libro. Lo haré. Ya lo he hecho. Pues escriba otro. La mayoría de las personas que llamaron a declarar se negaron a cooperar. Se acogieron a la quinta enmienda, que en efecto decía que no tenían derecho a hacer esa pregunta. Pero mi posición era mucho más fácil. Yo no tenía un trabajo del que me pudieran despedir. Cantaba en los colegios y en los campamentos para gente a la que le importaba muy poco ese comité. Y simplemente les dije, creo que ningún americano debería verse obligado a pasar por un interrogatorio semejante, especialmente bajo la amenaza de represalias, si se contesta algo para ustedes inadecuado. Yo tengo derecho a mi opinión y usted a la suya. A partir de ahí no dije una sola palabra y al cabo de una hora desistieron. Mucha gente se hará esta pregunta. ¿Por qué tanto empeño en ser justos cuando la gente a la que se investiga son una pandilla de traidores? De hecho, he oído a algunos decir, después de todo son una pandilla de ratas. ¿Por qué no nos los cargamos sin más? Yo estoy de acuerdo en que los comunistas son ratas. Pero por otra parte, hay que tener presente que si sales a matar ratas, hay que asegurarse de que apuntas bien. Marcha del Día del Trabajo en Nueva York. La paciencia del pueblo americano ha llegado a su límite. Antes de 2 semanas enviaré al Congreso de los Estados Unidos un proyecto de ley destinado a declarar ilegal al partido y sus agentes en este país. Creo que sí vamos a necesitar todas esas medidas para luchar contra la organización comunista y otras dominadas por los comunistas o en las que se hayan infiltrado comunistas. Tarde o temprano tendremos que llegar al verdadero fondo del asunto, a saber, el Partido Comunista y todo el aparato conspirador comunista. Con esa idea, introduje la enmienda que era sustituta de las medidas ante el Senado. Esta enmienda haría ilegal al Partido Comunista y obligaría a someterse a todos los militantes del partido que lo fueran con conocimiento y por expreso deseo a procesamiento criminal. Ley McCarran, que legislaba la deportación de ciudadanos americanos nacidos en el extranjero acusados de subversión.
Ley de Control de Actividades Subversivas, aprobada en 1950. Exigía la inscripción como tales de los comunistas y miembros de organizaciones del Frente Comunista. Presentada por Richard Nixon. Ley de Detención de Emergencia presentada por Hubert Humphrey, por la que se crearon campos de detención de subversivos para ser utilizados en caso de emergencia nacional. Se construyeron 7 de esos campos. Ley de Control Comunista, pensada para declarar ilegal al Partido Comunista. Emplearon mucho dinero y mucho tiempo en perseguir a los comunistas. Parecía que estaba ocurriendo algo. ¿Le pidieron a usted alguna vez? Ellos afirmaban que les pedían que revelaran secretos. Nunca. ¿A quién íbamos a revelárselos? ¿A los espías de la Unión Soviética? No reconocería a un espía ni aunque saliera de una taza de té. Va siendo hora de que Paul pruebe que hace algo por el partido, ¿eh? Que lleve esto a nuestro hombre en Chicago. ¿Te parece que podemos confiar en él para este trabajo? ¿Por qué no? Todo está preparado. ¿Y a él nadie le seguirá? ¿Qué le digo? Lo que te parezca, dile lo que quieras. Seguro que te creerá. Paul, gracias a Dios que te encuentro. Durante los 45 años que fui miembro del partido y en los 25 años que estuve en la dirección del Partido Comunista, no recuerdo ni un solo caso en que hubiera habido la más mínima sospecha de que se hubiera sugerido o pedido algo semejante a ningún miembro del Partido Comunista. Si alguien hubiera sugerido tal cosa, se le habría rechazado o se habrían reído de él. En realidad, habríamos visto a esa persona como un agente provocador. Pero las acusaciones son constantes durante años y años. Pero no los procesamientos. No es extraño que los comunistas procesados en este país no lo fueran por espionaje, sino conforme a la ley Smith, fueran acusados de conspiración, alegato o defensa de una acción subversiva. Es evidente que con todo el FBI persiguiendo al Partido Comunista como estaba entonces, si hubieran encontrado pruebas de que algún comunista había realizado actos de espionaje, habrían arrestado a alguno por ello. No habrían necesitado recurrir a la acusación de conspiración, de alegato. A ninguno se le acusó de actuar, de hacer, sino de instruir, de hablar, de hacer uso de lo que no eran más que los derechos protegidos por la primera enmienda de la libertad de expresión. Tengo aquí los nombres y las fotografías de las personas elegidas para dirigir el Partido Comunista en el último congreso del partido en este país. Y desde 1948, 105 de esos dirigentes principales han sido encausados. Y de esos, 67 condenados por conspirar en el derrocamiento de nuestro gobierno por la fuerza y con el uso de la violencia. Sin embargo, hay rendijas en la ley que hay que tapar. Necesitamos una nueva ley para eliminar el comunismo de toda organización industrial o sindicato laboral. Entrego los papeles y me dicen, lo siento, y me dan una hoja. Ha estado, o estuvo, o estará, y todas esas tonterías, o es falso, y preguntas así. No podemos zarpar hasta que conteste a estas preguntas. Y como izquierdista de principios no puedes contestar a esas preguntas. Tienes que decir, váyanse al infierno. ¿Qué derecho tienen? Y esto te lleva a lo siguiente. Tenemos todo el derecho del mundo. Y esto significa que debe ser usted comunista y lo denunciaremos por ello. Y eso es lo que hicieron. Para cortar esta larga historia, diré que fueron casi 10 años. 10 años los que nos tuvieron sin poder trabajar. Y le estoy hablando de todos los izquierdistas de los sindicatos del norte. ¿Eran muchas personas? Oh, sí, muchas. Destruyeron la izquierda. 2 agrupaciones laborales de izquierdas expulsadas por la CIO. 10 más serán purgadas. Mis amigos, hombres con los que navegué, compañeros de barco, yo les decía, ¿cómo podéis quedaros ahí quietos? ¿Qué os pasa? Y me decían, mira, Bill, ¿qué vamos a hacer? Tengo una madre enferma, una esposa, 4 hijos, estoy atado, tengo una hipoteca.
No puedo permitirme perder mi trabajo. Tú has podido, sabes enfrentarte a la dificultad. Ya has pasado antes por eso. La policía te ha pegado, has estado en la cárcel, has pasado de todo. Tú puedes soportarlo perfectamente. Yo no. ¿Alguna vez pensó, quiero salir del Partido Comunista? No. ¿Por qué? No habría entrado de haber sido así. Llegado el momento, estaba dispuesta a hacer lo que fuera. Estaba entregada, muy entregada, dispuesta a ayudar a los trabajadores. Si hubiera abandonado al primer ataque, ¿qué hubiera pasado si en realidad triunfa en este país el fascismo? ¿Te ponías a pensar, ¿de qué lado estás? A mediados de los años 50, el paisaje político de América había cambiado. El miedo agarrotó a todos los que habían tenido la más mínima conexión con los movimientos de los 30. Los sindicatos progresistas, las organizaciones de derechos civiles, grupos culturales, casi todo el centro izquierda fue mutilado por un acoso continuo. Pero relativamente pocos comunistas abandonaron el partido por el cerco de McCarthy. En 1956, 3 años después de la muerte de Stalin, Nikita Khrushchev pronunció un discurso sobre la era staliniana que conmocionó a la izquierda americana. Khrushchev hizo un retrato del socialismo en el que este salió muy mal parado. A Stalin se le había permitido gobernar con mano de hierro. Había asesinado a miles de respetables dirigentes comunistas por miedo de que se convirtieran en enemigos políticos. Casi 2/3 de los líderes del partido ruso habían caído víctimas de las purgas de Stalin. Me quedé estupefacto y empecé a beber. ¿Tomó alguna medida? No. No sabía qué hacer. Estaba desconcertado. Me había pasado 16 o 17 años de funcionario. No tenía perspectiva alguna. Quedé tan sorprendido, abrumado al leer una y otra vez el informe Khrushchev. Y al tiempo que leía, empecé a comparar lo que se describía en ese informe y mi propia experiencia aquí en los Estados Unidos. Y como yo lo veía, era ¿qué habría pasado si el Partido Comunista hubiera tenido el mismo poder aquí, en los Estados Unidos? Habíamos repetido muchas veces que esas cosas no eran ciertas. Nunca ninguno de nosotros había tenido ni un instante de duda al rechazar esas acusaciones como un invento de los que odiaban a la Unión Soviética. Y mientras escuchaba el informe me caían las lágrimas. Lloraba tan amargamente que no podía soportarlo. Y siguió el discurso. Siguió durante unas 2 horas, 2 horas y media. Una suma implacable de dolor tras dolor y dolor. No puedo decir que me sintiera muy mal. No lo recuerdo. Pero desde luego sabía que nunca sentiría ningún remordimiento por estar en el partido. Me desconecté del movimiento comunista y del partido casi inmediatamente. Otros reaccionaron de forma distinta, empezaron a moverse en la dirección de intentar cambiar el partido a una línea más democrática. ¿Cuál fue su reacción? Abandonar el partido inmediatamente. Me retiré de todo, no quería tener nada que ver. No se puede echar todo por la borda, Stalin y la revolución. Él participó en la organización de la revolución. En los años siguientes cometió graves errores. Hizo mucho daño. Si vas a basarte en eso para estar dentro o fuera, entonces es que estás perdiendo la perspectiva del objetivo principal del movimiento comunista.
Las revelaciones sobre Stalin dividieron al partido. Tan grande fue la controversia que por primera vez las páginas del Daily Worker se abrieron a distintos puntos de vista. Ya había habido otros traumas en años pasados para los comunistas, pero las revelaciones sobre Stalin hicieron surgir preguntas trascendentales sobre la naturaleza del comunismo americano. Al director, debemos hacer autocrítica. Yo digo que los problemas no empiezan y acaban en Rusia. Los problemas están también en nuestra propia casa, en nuestro partido. Estamos viendo que nuestro partido ha sufrido la fatal influencia del estalinismo. No podemos contradecir a nuestros dirigentes. ¿Funciona en realidad la estructura del partido? ¿Es efectiva o pone el poder en manos de unos pocos? La dirección no es infalible. Hay que crear un partido que se ajuste mejor a la vida en América. Debemos ser abiertos, no escondernos. Debemos ser totalmente democráticos. El pueblo americano aceptará. Los comunistas exigimos libertad de expresión en todas partes, pero demasiado a menudo hemos olvidado exigirla en nuestras propias filas. Nuestra idea de la democracia no funciona. Nos hemos hecho intolerantes. Teníamos un centralismo al que llamábamos democrático. Es decir, había una burocracia centralizada. Pero había toda una jerarquía que se creaba y controlaba y operaba de forma democrática. Lo que en realidad sucedió, a mi modo de ver, fue que acabó habiendo mucho centralismo y prácticamente ninguna democracia. Había discusiones, como por ejemplo las discusiones previas antes de celebrarse un congreso. Lo que significaba, no estoy del todo segura, pero mirando hacia atrás y hablando con muchos dirigentes, creo que todo se manejaba desde arriba. La burocracia se ensañó duramente con unos, menos con otros, pero cayó sobre nuestras espaldas. Se tomaron decisiones sobre la vida de las personas. Se expulsó a algunos militantes del partido. Yo misma era un poco Stalin. No quiero hablar de otros dirigentes. Si hacías alguna pregunta, te decían, ¿has leído el último artículo sobre temas políticos? Tú mentías y decías que sí, y que lo habías entendido, cosa que no era cierta. Pero ellos se aprovechaban de su posición, su mayor cultura y experiencia cuando te hablaban. Y cuando digo ellos, me refiero a tus superiores directos. Pero parece que algo falla, porque todos hablaban de la igualdad y de una sociedad democrática, de un mundo mejor, y sin embargo tenían un partido fundamentalmente antidemocrático para conseguirlo. ¿Y cómo iban a lograrlo? Yo creo que ese era nuestro principal fallo. No creo que hoy se diera. Ahora todos somos más conscientes, más independientes en nuestro pensamiento. Por lo menos ese es mi caso. Yo no me sometería a ese tipo de disciplina otra vez. Era una debilidad manifiesta. Nos cuesta creerlo, no sé por qué, porque es cierto. No conozco a nadie que no lo creyera así. ¿Habrían conseguido tanto en el otro lado? No lo creo. Creo que esa era la clave. Instintivamente sabíamos que si nos permitíamos el lujo de discutir cada decisión de lo que se iba a hacer, no hubiéramos podido ir a los comités de huelga, que era donde había que estar. Hoy, sinceramente, creo que hay mucha relación entre medios y fines. Quizás en el pasado pudimos decir, como nuestros fines son tan loables, podemos permitirnos ciertas cosas. Muchas organizaciones siguen funcionando así y las naciones funcionan así. Pero ya no me parece en absoluto admisible. Creo que hay una relación muy directa entre el Partido Democrático que pudimos construir y la sociedad que podría haber resultado de ello. Dice que durante mucho tiempo ni usted ni la mayoría de los miembros del partido dudaron ciertas cosas. Nunca se cuestionó nada que saliera de la boca de los dirigentes del partido en la Unión Soviética. Quizá ni tan siquiera al partido aquí en América. No cuestionaron ciertos aspectos del centralismo burocrático. Pero más tarde descubrieron que debían haberlo hecho, ¿no? Pero lo que me choca es que la gente que se unía al partido eran personas con espíritu crítico. Criticaban al sistema capitalista bajo el que fueron educados. Eran personas que se rebelaban contra lo establecido. Mentes despiertas que querían cambiar las cosas. ¿Cómo es que esa misma gente nunca puso en tela de juicio nada de lo que decía el partido? No tengo respuesta para eso y me avergüenza no haberlo hecho. No me explico por qué cualquier cosa que Stalin dijera
Tenía que ser así. En cierto modo, eso es fanatismo. Yo me consideraba una persona, un pensador lúcido a la hora de hacer un análisis económico, el análisis de la naturaleza del capitalismo. Pero si Stalin decía algo o lo decía cualquiera de sus más íntimos colaboradores, entonces eso era el Evangelio. Era absurdo. La vida no es tan simple. La verdad no es tan simple. No poseemos la exclusiva de la verdad. Teníamos parte, trocitos de la verdad. Pero la única forma de crear un movimiento es hablando de las verdaderas preocupaciones de las masas humanas. Y eso solo es posible escuchando a la gente. Y no lo hicimos. Nuestra capacidad de escuchar era más y más pobre cada día. Presento mi dimisión como miembro del Partido Comunista de los Estados Unidos. He llegado a esta decisión después de 27 años en el movimiento comunista porque creo que el Partido Comunista ha dejado de ser una fuerza efectiva para la consecución de la democracia, la paz y el socialismo en los Estados Unidos. Después de 1956 se debatieron los cambios en las directrices del Partido Comunista Americano y sus relaciones con la Unión Soviética. Pero el cambio fue difícil y a lo largo de 2 años el 80% de los miembros abandonó el partido. Creo que el partido llevaba intrínseca la semilla de su destrucción. Pensé mucho sobre esto. Cuando algo es tan importante en tu vida, pasas mucho tiempo pensando en ello y te preguntas qué ha sido de ese sueño. Porque aquí había un grupo de gente que compartía ese sueño y les preocupaba mucho. Cualquier observador sin prejuicios estará de acuerdo en que nos preocupaban las cosas realmente importantes. Queríamos que todo el mundo tuviera la oportunidad de vivir una vida digna y estábamos dispuestos a dar la vida por ese ideal, por ese sueño. Y ese sueño se hizo añicos. Odias ver a la gente abandonar lo que amas, como ese hombre de quien hablé ayer. Le quería. Pensaba que era de lo mejor, el hombre más inteligente del partido. Y se fue. Y me daba pena que se marchara. Se redujeron nuestros efectivos, lo que significaba que no podíamos continuar con el trabajo que habíamos venido haciendo. Me sentía muy triste. Fue muy triste para mí tener que marcharme en busca de mi propio camino, por mi cuenta, para hacer lo mejor que pudiera. ¿Se encontró sola? Hubo más que se fueron, pero quizá a causa de nuestra edad no somos ya capaces de ser tan activos como lo fuimos en nuestra juventud. Pero sigo muy interesada en lo que ocurre en el mundo. Sigo entregada, interesada en ayudar a los más jóvenes, estén donde estén. Cuando lo abandonó, le debió resultar muy difícil encontrar qué hacer. Sí, lo fue. Supuso un vacío en mi vida. ¿A dónde voy ahora? ¿Qué hago ahora? Me fui a vivir a otro lugar. Empecé una nueva carrera profesional. Me hice aprendiz en una industria nueva para mí. ¿A los 40? Sí, a los 40 me hice aprendiz. Me llevó mucho tiempo reponerme. Casi tanto tiempo como había pasado en el partido para llegar a ser un buen dirigente comunista. Fue algo devastador. Son las 11 de la mañana. Sintonizan la KPFK de Los Ángeles. Escuchen ahora el comentario marxista.
Buenos días. Les habla Dorothy Healy con el comentario marxista. Lo que hoy voy a presentarles es algo nuevo. Al menos nuevo para mí. Hemos saltado 25 años en el tiempo. Cuando los protagonistas de esta filmación eran jóvenes, decidieron dedicar sus vidas a un movimiento para conseguir una sociedad radicalmente diferente. Durante su madurez, el movimiento se tambaleó. Desde entonces han continuado por caminos diferentes. ¿Pero qué ha sido de sus sueños? De sus ideales. En su programa de radio, Dorothy ha recibido hoy la carta de un antiguo comunista. Soy miembro de la generación descorazonada, que incluye también a la generación de mis padres. Somos miles los que con nuestras aspiraciones socialistas contribuimos al apoyo del nacionalismo ruso, de la burocracia y del antisemitismo, entre otros males. Debo lamentar haber empleado tantos años productivos en apoyo de una causa que no era lo que yo creía y que quería que fuera. Me parece que no solo no debemos lamentarlo, tú y yo y los demás de nuestra generación. Me siento muy orgullosa por lo que nuestra generación hizo. Fuimos parte del corazón de la humanidad en nuestra juventud. Reaccionamos y respondimos y participamos en asuntos que afectaban y forman la historia de nuestra nación. Y mientras hacíamos esto, ¿se puede decir que desperdiciáramos nuestras vidas? Yo vi en el Partido Comunista el vehículo para librarnos de un sistema irracional, erróneo, política y socialmente, y conseguir una sociedad racional y humana, el socialismo. Todavía creo en él. Ya no soy comunista y no me avergüenza haberlo sido, pero creo en un socialismo democrático y humano. Espero que algún día tendremos socialismo en América, pero tendrá que llevar un gran sello que diga «Hecho en América». No me llame excomunista. Llámeme exmiembro del partido, porque sigo siendo comunista, en cuanto que deseo una sociedad cooperativa y comunalmente controlada, donde todos puedan decidir sobre su vida. Estamos en este planeta un instante. Como dijo Sartre, la vida no es sino un segundo, un absurdo pasar del útero a la tumba. Tenemos que decir algo sobre ese pasar. Al igual que es mejor haber amado y perdido a no haber amado nunca, es mejor haber luchado y perdido a no haber luchado nunca. Creo que lo más triste es que la gente tiene demasiado miedo a luchar. ¿Conoce ese famoso poema? Compadezco no a los muertos, sino a la muchedumbre apática, a los esclavizados, a los sumisos que conocen la aflicción del mundo y su error, pero no se atreven a hablar. Si hay que compadecer a alguien, no compadezcas a un luchador que cometió un error y perdió, sino a los que nunca se molestaron en luchar. Ya han encerrado a muchos de vosotros en la cárcel. ¿Qué queréis conseguir? Por lo menos transmitir el deseo de la gente de que dejen de invertir en bombas y centrales nucleares. Eso es lo principal. Básicamente es hacer comprender al mundo el peligro al que nos enfrentamos si no hacemos algo. Wall Street es la fuente de todas las centrales nucleares y otros lugares que no deberían existir. ¿Y está dispuesto a ir a la cárcel con los demás compañeros? Sí, por supuesto. ¿Por qué no? Ya he estado en la cárcel antes. No es tan malo. Las cárceles ahora son algo mejor. Hasta te dan café. Antes no te daban nada. Tenemos que conseguir un sistema mejor.
Estas cosas no llegan fácilmente. Hay que protestar, gritar, quejarse, luchar, demostrar que estás vivo, que puedes hacer algo. O pasarán por tu lado y te dirán, estás muerto, no te muevas. Si sé que puedo hacer algo, lo hago. Y no abandono. Si hay una huelga o hay algo que se deba hacer en un sentido político, no necesito que nadie me pida que lo haga. Lo hago. Y eso estoy segura de que me viene de los muchos años en el partido. Y me gusta sentirme así, porque me siento parte del torrente de la vida. Y es un lugar estupendo para estar a los 60 años. Quiero deciros que los ciudadanos mayores, que son un 10% de la población del país, son un 30% de los pobres de este país. Más de la mitad de los ancianos viven de la seguridad social como su única y principal fuente de ingresos. Los mayores, que trabajaron toda su vida y ayudaron a crear la riqueza del país, no piden lujos. Lo que pedimos es terminar los años que nos quedan adecuadamente alimentados, vestidos y con hogar adecuado. Lo consideramos un derecho y no un privilegio. ¿Sabe por qué soy tan pequeña? Me pusieron en la tierra para que la gente me mirara y dijera, mira, una más baja que yo. Y eso les hacía feliz. Esa es mi función en la vida. ¿Conoce la expresión «tiene 10 pies de altura»? Me siento tan segura de lo que tengo que decir cuando me subo a hablar. Me siento una persona muy, muy grande. No sé si será inmodestia, pero así es. No me siento algo insignificante. Me siento algo grande. Que América vuelva a ser América. Que sea el sueño que solía ser. Que sea la pionera de las llanuras buscando un hogar donde ser libre. América nunca fue América para mí. Que América sea el sueño que los soñadores sueñan. Que sea esa poderosa y grande tierra de amor. La igualdad está en el aire que respiramos. Nunca ha habido igualdad ni libertad en esta tierra de los libres. Los millones gastados no son suficientes para pagarnos los sueños soñados, y las canciones que hemos cantado, y las esperanzas mantenidas, y las banderas ondeadas. Los millones no son nada, solo valen los sueños que conservamos intactos. Dejad que América sea otra vez América, la tierra que nunca ha sido y que debe ser, la tierra donde todo hombre sea libre. Mi tierra, la del pobre, la del indio, la del negro, la mía. Yo que construí América, que sudé sangre, que con mi fe y mi sufrimiento, que con mi mano en la fundición, que con mi arado bajo la lluvia, conseguiré hacer realidad. Sí, lo digo francamente, América nunca fue América para mí. Y aún así digo, América será. Es cierto. Nunca podrán detenernos. Esta es la idea que nos unió. Al margen de ideologías, eso es lo que nos unía. Y moriríamos por el prójimo, porque creíamos en este, sinceramente. Y todavía lo creemos hoy. Y aquí estamos. Aquí estamos. Y vamos a continuar. You know it's darkest before the dawn. This thought keeps me moving on. If we could heed these early warnings, the time is now, quite early morning. If we could heed these early warnings, the time is now, quite early morning.
morning. Some say that humankind won't long endure, but what makes them feel so doggone sure? I know that you who hear my singing could make those freedom bells go ringing. I know that you who hear my singing could make those freedom bells go ringing. And so we keep on while we live, till we have no more to give. And when these fingers can strum no longer, and the old banjo to young ones stronger, and when these fingers can strum no longer, and the old banjo to young ones stronger. Play that hard. Darkest before the dawn, this thought keeps us moving on through all this world of joy and sorrow. We still can have singing tomorrows through all this world of joy and sorrow. Sing it. We still